Muy buenos días, hoy día es miércoles 12 de mayo del 2021, hoy día es miércoles de contactología aquí en el programa IACLE, también a través de Franja Visual. El día de hoy estamos acompañados de licenciado Fausto Rangel, él nos acompaña desde la Ciudad de México, el licenciado en optometría del Politécnico Nacional de México en el Centro Interdisciplinario de Ciencia de la Salud en la unidad de Milpa Alta. Tiene un diplomado en adaptación de lentes de contacto posquirúrgicos dado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es docente en SICS de Milpa Alta. Actualmente es docente del área de lentes de contacto y también ve la práctica de lentes de contacto en la misma universidad. Es miembro activo de IACLE y también se desempeña en la práctica privada, así que combina las dos cosas, ¿no? La parte académica y la práctica privada, que siempre enriquece muchísimo más nuestro trabajo profesional. Así que, Fausto, muy buenos días, bienvenido al programa de Franja Visual y agradeciéndote tu disposición a estar el día de hoy con nosotros. Pues buenos días, Guillermo. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a Franja, ¿no? Que es quien nos da este espacio precisamente para compartir con diferentes colegas vamos, de todo Latinoamérica. Entonces, pues es un gusto poder estar aquí contigo compartiendo un ratito. Sí, estamos, bueno, a lo largo de más de 12 países de la región. Y la gran ventaja hoy día es que estos programas quedan en el canal de YouTube también, y entonces muchas veces nos ven más de forma sincrónica que realmente de forma sincrónica. Así que igual siempre la voz de los miembros de YACLE como líderes de opinión en el área de lentes de contacto siempre es escuchada. Así que vamos a conversar el día de hoy con Fausto Rangel respecto a topografía corneal, un tema muy interesante porque la topografía corneal es algo que en ciertos escenarios pues se considera más un criterio, digamos, temporal que realmente la necesidad. Y Fausto planteaba cuando consultamos respecto al programa, pues un tema que puede ser hasta cierto punto contradictorio, pero él nos decía, pues, si la topografía corneal en la práctica clínica era una moda, ¿sí? Algo que puede ir pasando con el tiempo, o realmente lo consideramos una necesidad. Así que el día de hoy vamos a conversar respecto a este tema que es la topografía corneal en la práctica clínica. Y vamos a hacer una introducción con la topografía, no es algo nuevo. El interés de entender la curvatura corneal deriva básicamente de finales del siglo XVIII, o sea, 1780 aproximadamente. Ya existió el interés de entender cómo era la curvatura, cómo medir la curvatura corneal, porque se creía que la curvatura corneal en ese momento pues afectaba la acomodación. Hoy día sabemos que no es cierto, y los datos que tenemos de la curvatura corneal pues han servido para la adaptación de lentes de contacto principalmente, incluso para cirugía refractiva y para muchos otros conceptos asociados a la modificación del estado refractivo del ojo. Así que vamos comenzando, Fausto, respecto a la topografía, ¿no? Digamos a la curvatura corneal, a esa información que hemos tenido durante muchos años de los queratómetros, ¿no? De la queratometría, que ha sido digamos, el parámetro base de la curvatura de la córnea. Sí, claro, Guillermo, te comentaba anteriormente, ¿no? Platicábamos sobre el surgimiento precisamente del tema, ¿no? De por qué moda o necesidad. Y esto surge precisamente de una plática que tuve en algún momento con algún colega y precisamente pues yo vi que tenía pues su lámpara de hendidura y tenía su autorrefractómetro y le decía, bueno, pero si los tienes, ¿por qué no los utilizas, no? De repente, pues hay que sacarle ese provecho a los instrumentos, a la tecnología que tenemos a la mano, ¿no? No hablamos a lo mejor de un topógrafo, pero en muchos consultorios he visto eso, que de repente tienen la tecnología y no la aprovechan precisamente, pues para ayudarse, en este caso, a dar una mejor atención hacia los pacientes, ¿no? Y hablando ya en el aspecto de topografía corneal, pues sí, sabemos que desde sus inicios como tal, el queratómetro era el que nos ha ayudado siempre
pues llevar a cabo ciertas medidas en la córnea, ¿sí? Y actualmente, pues el topógrafo viene a ofrecernos una información mucho más amplia que solo limitarnos a los 3 milímetros que generalmente consideramos en una queratometría, ¿sí? Entonces, pues siempre es importante conocer cómo se ha ido desarrollando precisamente la tecnología a través incluso nuevamente del queratómetro, cómo pasó después a los discos de Plácido, ¿no? Cómo a través de la reflexión de esos anillos podíamos o podían en ese momento determinar si existía alguna irregularidad en la superficie de la córnea. Claro, y datos importantes, ¿no? Porque hemos ido viendo que la tecnología nos ha ido permitiendo cada vez diagnósticos más precoces, tempranos, de problemas con los pacientes y un mejor manejo, ¿no? Porque leía yo un artículo hace un par de meses que hablaban de que, por ejemplo, el diagnóstico temprano de queratocono hoy día y las cirugías que asociadas al queratocono habían disminuido la tasa de trasplante corneal, ¿no? Básicamente por ese tema de diagnóstico temprano y de manejo oportuno, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de escenarios también el manejo oportuno o el buen, como tú decías, el buen uso del equipo, del dispositivo, de la herramienta que tengo yo para hacer un buen trabajo, pues definitivamente van a hacer que mi trabajo de la práctica clínica sea mucho más provechoso, no solamente para mí como clínico, sino mucho más allá para el paciente que finalmente recibe un mejor servicio, ¿no? Sí, claro, ¿no? El, te lo platico así, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el instituto, cuando yo estudiaba, pues realmente no teníamos o no tuvimos la oportunidad de conocer la topografía como tal. Yo la conocí hasta en el servicio social. Y creo que no es la única escuela, creo que a nivel de Latinoamérica, de repente la infraestructura, pues nos ve o nos produce esos límites de repente, y es hasta ya tiempo después cuando interactuamos con esta tecnología, ¿no? Sin embargo, pues siempre es importante tenerla presente, irla conociendo y pues ir conociendo precisamente todas esas ventajas que nos ofrece actualmente para pues en este caso, como tú mencionas, ¿no? Ayudarnos en el diagnóstico de alguna patología como tal, o en este caso, ¿no? Que es muy bien sabido que los utilizamos sobre todo en contactología. Sí, y vayamos de alguna forma tratando de introducirnos en el tema, ¿no? Pensando primero en por qué es importante la queratometría, por qué es importante que yo tenga datos relevantes de la superficie ocular, ¿no? Por qué es importante que yo conozca cómo es esa córnea, esa superficie anterior que es la que yo obtengo, que es la queratometría. Y vamos a ver en el transcurso de la conversación que hemos ido más allá, ¿no? Ya no solamente es la cara anterior, sino también podemos ver la cara posterior de esa córnea. Sí, nuevamente, ¿no? El queratómetro, pues, nos proporciona información y muy útil, ¿no? No quiere decir que actualmente sea obsoleto. Al contrario, nosotros en el instituto, y creo que en la mayoría de las escuelas, seguimos dándole la importancia que tiene el realizar una queratometría, precisamente. Y que el queratómetro, si no lo está, debería estar en todos los consultorios porque pues al final esa poca información pues nosotros la ponemos a ayudar, ¿no? Para llevarnos precisamente o inducirnos hacia un diagnóstico más certero. O en este caso, ¿no? Simplemente nos da una idea de que puede haber algo que no está bien en esa superficie corneal y entonces solicitar ya una topografía en este caso, dígase una de Medmon, una de reflexión o un Norscan, un Pentacam, que precisamente nos van a poder ofrecer una cantidad de información mucho mayor del espesor que tiene esa córnea, ¿no? De cómo está la superficie o de la irregularidad como tal. Y por supuesto, ¿no? En este caso, apoyarnos si requerimos realizar una adaptación de un lente de contacto especializado. Y además porque de manera preliminar tengo un dato objetivo de la parte refractiva, ¿no? No solamente voy a tener la refracción objetiva a través
la autorrefracción o la retinoscopía, sino voy a corroborar esa información contra el dato queratométrico que me va a decir objetivamente cómo es la curvatura anterior de esa córnea, ¿no? Y eso es relevante porque, por ejemplo, en esta imagen podemos observar un fluorograma de una córnea, digamos, astigmática versus lo que encontraríamos en las miras, ¿no? Y ese examen clínico que nos permite observar, por ejemplo, la inclinación de las miras, el valor o diferencia queratométrica, nos permite luego tratar de imaginarnos qué es lo que va a pasar cuando yo trate de adaptar un lente de contacto sobre esa córnea, porque tratamos de abstraer el dato objetivo hacia la práctica clínica, ¿no? Sí, nuevamente el queratómetro no es que sea una técnica o un instrumento obsoleto, ¿no? Nuevamente nos sigue proporcionando todo este tipo de información valiosa y incluso, ¿no? Podemos realizar otro tipo de pruebas a través del queratómetro, como lo es el BUT, ¿no? En este caso un BUT no invasivo a través de la distorsión precisamente de las miras. Entonces es un instrumento que pues seguimos utilizando y seguramente seguiremos utilizando por mucho tiempo, porque nuevamente no deja de ser algo útil, ¿no? Aunque no nos da la misma cantidad de información que una topografía, pero nos da una idea precisamente de cómo se encuentra esa superficie corneal. Si yo les digo a algunos colegas, pues en vez de tenerlo de perchero para colocar la bata o poner cualquier cosa encima, pues utilicemos para hacer, como tú dices, un VO no invasivo, que es una prueba objetiva de la calidad lagrimal, ¿no? O sea, que tiene un valor y lo hemos visto en reportes como el del DIUS-2 en el 2017, que ellos recomiendan que en vez de hacer un BUT normal, se prefiera un dato mucho más objetivo a través del BUT no invasivo. Entonces, un queratómetro de esos von Helmholtz, de estos de miras circulares o tipo Bausch Lomb, como se le llamaba, pues nos permitirían pues evaluar pues la estabilidad de las miras, medir el tiempo. Entonces debemos sacarle provecho, como tú dices, pues a los equipos que tenemos disponibles y utilizar esos datos como los más objetivos posibles para un buen examen o una buena valoración del paciente, ¿no? No es que solo, como tú decías al principio, planteabas, no es que solo esté de moda, sí, la topografía como una opción, que la correctometría ya no está de moda, entonces debe pasar a ser desechada, sino que lo que yo tenga disponible, ¿no? Porque si yo tengo el queratómetro y lo puedo usar bien, pues se me da ahora, es una buena herramienta. Que me falte información, perfecto, pero tengo para hacer el upgrade, ¿no? O sea, puedo remitir el paciente a un examen posterior. Me acuerdo que esta semana un estudiante me comentaba respecto a presión intraocular y me decía que él había estado trabajando en un consultorio de oftalmología y al paciente le decían tomar 1 litro de agua. Y yo le digo, pues ese examen es una prueba que busca la expresión de la presión hídrica, ¿no? Entonces, les digo, es una prueba adicional, es una prueba específica, no es una prueba usual, esto no se le va a hacer a un paciente de rutina en un consultorio para tomar presión intraocular, lo que se va a hacer en un consultorio de rutina es hacer una tonometría de Goldman de repente, no una sobreexpresión hídrica para evaluar la presión, ¿no? Entonces yo le digo, de repente el oftalmólogo con el que tú trabajabas es un especialista en el área de glaucoma y por esa misma razón, pues él envigaba una prueba específica. Y en este caso igual, si yo tengo un queratómetro y necesito una prueba específica, remitiría a mi paciente a una topografía corneal, digamos, basada en disco de plácido o de repente de cara anterior y posterior para tener mayor cantidad de información. Sí, y digo nuevamente, ¿no? Seguimos recalcando nosotros la importancia con los alumnos en el hecho de realizar una buena queratometría, ¿no? Aunque nos va a dar esa información de los 3 milímetros centrales y aunque asume precisamente que la geometría de la córnea es igual en el centro y en la periferia, actualmente, pues bueno, sabemos que no es así, ¿no? Ya con base en los datos que tenemos de la topografía, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Ir conociendo también las diferentes topografías, porque no es la misma información que nos va a proporcionar una topografía o un topógrafo de reflexión a un Pentacam o a un Orbscan.
¿sí? Claro, hay que delimitar precisamente hacia qué área pues estamos enfocando este estudio, ¿no? Y así como tú lo mencionas, ¿no? Muchos médicos, por ejemplo, pues nos pueden solicitar una prueba de orina, una prueba de sangre, y entonces son pruebas como de gabinete y que ellos las creen muy necesarias precisamente para apoyarse a llegar a un diagnóstico más certero. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que darle precisamente esa importancia, ¿no? Si estamos viendo que a lo mejor las miras del queratómetro ya se están distorsionando y no precisamente es por la calidad de la lágrima, entonces, pues conviene complementar esa información solicitando una topografía para que nosotros precisamente pues nos apoyemos a llegar a ese diagnóstico correcto. Ahora, y a veces también sucede que, por ejemplo, sabemos que los keratoconos o las ectasias primarias no necesariamente son simétricas y puede ocurrir que encontremos un paciente que tiene, digamos, un queratocono incipiente en un ojo y otro un poco más desarrollado en el otro. Las agudezas visuales no son consistentes y al final al paciente le terminan diciendo que es un paciente ambliope, ¿no? Sí, de hecho, digo, hace unas semanas, unas 3 semanas precisamente, de una pequeña de 12 años y pues me decía, ¿no? Es que ya fui a algún lugar, me dijeron que pues ya mi agudeza visual no mejora, aunque tengo una graduación importante, pero pues ya mi agudeza visual se va a quedar así. Dije, bueno, empezamos pues a realizar las pruebas necesarias. Sí, noté un poco de astigmatismo elevado, incluso ya en la retinoscopía se alcanzaba a ver el famoso reflejo en tijera, ¿no? Que nos puede intuir precisamente hacia la aparición de una ectasia. Entonces, pues lo que hice fue solicitar un NORSCAN, que es yo trabajo con una oftalmóloga, entonces la mando precisamente con ella, le realiza el NORSCAN y pues confirmamos que hay un keratocono incipiente, lo que está dificultando precisamente esa agudeza visual y pues algo que estaba catalogado como ambliope, le ponemos el lente de contacto y corrige bastante bien. Sí, y por ejemplo, ocurre que cuando yo comparo, por ejemplo, el dato keratométrico contra el dato topográfico, pues puedo encontrar diferencias, como tú mencionabas, ¿no? Lo que de repente la keratometría no me dice, porque la córnea todavía está dentro de parámetros, entre comillas, normales, de repente la topografía sí me da un dato mucho más preciso de lo que está pasando, ¿no? Como ocurre con las topografías que tienen además de mayor cantidad de información, también hay que ser muy analítico en las queratometrías, porque cuando se hacen autoqueratometrías, uno puede observar que en los parámetros de curvatura a veces hay diferencias en el eje, que el equipo lo que hace es promediar. Entonces generalmente sabemos que la acomodación me puede generar cambios refractivos, pero el astigmatismo no. Y entonces si hay ciertos cambios a nivel de eje que son significativos, pues podría estar pensando yo en que de repente estoy frente a un paciente que tiene algún problema de irregularidad de la superficie corneal y eso me está falseando resultados, ¿no? Entonces ya tenemos un elemento de alerta, así yo tenga solo la queratometría o la autoqueratometría, de que debo ir un poquito más allá, no debo de repente remitir a mi paciente, como tú decías, al consultorio de un oftalmólogo amigo, o si yo tengo el equipo, pues hacerle el examen complementario para poder tener una mayor certeza de lo que está pasando. Sí, ¿no? Y lo importante también no es nada más de solicitar la topografía y ya, ¿no? Sino lo importante también es saber traducir toda esa información que nos está proporcionando la topografía, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el instituto tenemos nosotros un topógrafo que, pues bueno, he trabajado yo con él. Bueno, tenemos dos, tenemos un Shin y tenemos un Medmont. Entonces, ambos son buenos, ¿no? Sin embargo, pues cada uno tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y tiene aplicaciones que, pues vamos, nos ayudan más en el aspecto de diagnóstico o de contactología, ¿no? Pero nuevamente, lo importante es saber traducir esta información. Algo, por ejemplo, que a mí me sucedía al principio, ¿no? Cuando estaba aprendiendo topografía, yo veía rojo y yo decía que era un keratocono cuando de repente, pues
si no observamos correctamente la escala que estamos manejando, ¿no? Si no conocemos precisamente cómo interpretar esta información, pues de repente nosotros podemos confundirnos ahí con el diagnóstico. Algo, por ejemplo, que nos maneja Medmon y que creo que todos los topógrafos o la mayoría de ellos lo hacen, es como una semaforización, ¿sí? Nos va diciendo, bueno, si está verde, te dice que está todavía normal o está dentro de los parámetros promedio o normales. Si está rojo, pues entonces es algo que ya no está normal, que está fuera de lugar. Y si es azul, pues te dice, perdón, amarillo, te dice, bueno, hay que tomar precaución nada más, ¿no? Entonces, este sistema de semaforización, pues es bastante útil precisamente para ayudarnos a, en este caso, apoyarnos en el diagnóstico de alguna ectasia. Claro, cuando es amarillo, como dicen en México, aguas, que ahí hay algo raro, que hay que comenzar a mirar con mucho más interés. Sí, no, este criterio de semaforización pues se está usando mucho en casi todos los equipos. Los tomógrafos lo utilizan, y los equipos de retina lo utilizan, o sea, de alguna forma para poder establecer un parámetro fácil de visualización, como tú decías, porque si yo veo algo rojo, pues ahí hay un problema, ¿no? Puede ser el espesor, puede ser la curvatura, puede ser, digamos, el valor en micras, el valor en dioptrías. Hay algo que está fuera, escapando al parámetro regular, ¿no? Y ya me da una alerta en la cual yo debo poner atención respecto a eso, ¿no? Entonces, ese criterio de semaforización que tú mencionas es un criterio simple, fácil, pero muy útil para el manejo en la práctica clínica. Sí, y digo, también algo que nos muestra precisamente es esa pequeña tabla, esa pequeña gráfica que nos dice cómo puede ser el perfil según la potencia, ¿no? O según el mapa del que estemos hablando, si es un mapa axial o si es un mapa de curvatura, ¿sí? Para conocer precisamente la forma real que tiene esa córnea o el mapa de elevación, que pues muy útil y creo que es el que más utilizamos en cuestión de adaptación de lentes de contacto. Ya cuando hablamos de ortoqueratología o alguna otra técnica, pues utilizamos mapas diferentes, ¿no? Sin embargo, nuevamente hay que saber o conocer de qué escala estamos hablando, de qué mapa estamos hablando y al final conjugar toda esa información para, pues en este caso, dar una mejor atención, ¿no? O llegar a un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento. Sí, y es algo así como plantear un escenario de día y de noche, ¿no? O sea, tenemos un escenario que está contrapuesto, no digamos, entre la queratometría y la topografía, porque son exámenes diferentes con diferentes parámetros de evaluación, sino es como tener la topografía por un lado y como me enviaste esta imagen de se venden pupilentes, ¿no? O sea, un trabajo sin ningún tipo de respaldo profesional, que no tiene un sustento, que probablemente esté condenado al fracaso definitivamente, ¿no? Porque no solamente es la experiencia, sino mi experiencia requiere pues del sustento, digamos, en el diagnóstico del equipo o en la visualización de parámetros que me pueda dar algún equipo que esté usando, ¿no? Sí, y mira, precisamente esta imagen, pues creo que nos causa, pues, no sé si llamarlo curiosidad, no sabría, creo que es la realidad en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Creo que no solo es aquí en México, pero creo que es algo que debemos ir cambiando nosotros, ¿no? Y creo que la forma de ponernos a pelear, porque de repente aquí en México, por ejemplo, pues es de que hay una pelea de repente entre yo soy oftalmólogo, yo soy optometrista o yo soy empírico, soy práctico. Entonces creo que al final, por supuesto, trabajo oftalmólogo, optometrista, siempre tiene que ser en equipo, siempre tiene que ser de la mano, precisamente para ayudar a los pacientes en este caso, ¿no? Si hablamos de que el paciente pues requiere un procedimiento quirúrgico, pues sabemos que nosotros como optometristas a lo mejor les vamos a proporcionar la información de acuerdo a las características que tiene esa córnea.
pero la decisión final la tiene el paciente, ¿sí? Y si el paciente se quiere operar, pues bueno, al final de una u de otra forma trabajar en equipo con el oftalmólogo para pues obtener o tratar de obtener el mejor resultado, ¿no? Sin embargo, la parte ya de la educación que tenemos, esa obligación de hacerlo hacia los pacientes, ¿no? De enseñarles la importancia precisamente de realizarse un chequeo o una revisión constante, si tiene algunos factores de riesgo para desarrollar algunas enfermedades. Entonces, creo que toda esta parte de la educación, pues, depende mucho de nosotros para cambiar este panorama, ¿no? De que, pues, los lentes de contacto, digo, sabemos que actualmente se venden incluso hasta en internet, pero pues no se trata solo de poner lentes de contacto, ¿no? Sino de explicarles o hacerles ver todo el proceso o todo lo que está detrás precisamente de la adaptación de lentes de contacto. Sí, y has mencionado algo importante con respecto a la venta por internet, porque muchas veces satanizamos y nos ponemos muy nerviosos respecto a la venta por internet y condenamos mucho la venta por internet. Sabemos que hay un grupo importante de pacientes que tienen esa perspectiva de comprar, y es más, la pandemia nos ha llevado a comprar muchas cosas por internet. Nosotros, por ejemplo, las cosas del supermercado hoy día las compramos por internet, o sea, en una aplicación de supermercado pedimos todo y lo traen a casa. Hemos aprendido a optimizar el tiempo porque al final hasta tienes algún descuento que de repente no lo tendrías de forma presencial, y hemos optimizado, pues ya te traen las cosas en una franja horaria, sabes que debes recibirlas, las subes, utilizas cualquier sistema de desinfección actualmente para el tema de la pandemia, pero la facilidad de pedir cosas por internet ha optimizado tiempos de las personas. Y en el caso particular de los lentes de contacto, yo no satanizo la venta por internet, sino satanizo pues el comercio irresponsable por internet. Sabemos que de repente un lente gas permeable no se va a poder vender por internet porque requiere una adaptación. En ese caso en particular, de repente y vamos a tener estados diferentes en los cuales manejamos al paciente, pero la venta por internet, conversaba la semana pasada con Doris Rivadeneira, que nos contaba la historia, y ellos habían hecho un manejo de más de 200 pacientes encuestados, y la venta por internet no era mayor al 11%, o sea que del 100% de pacientes adaptados con lentes de contacto, un valor de, digamos, de 11%, 11 de cada 100, de repente pensaban el internet como una opción, digamos, el 89% de restantes pensaban en un profesional para la adaptación de sus lentes de contacto. Entonces, eso es una diferencia y un rol y una responsabilidad diferente y significativa respecto al trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Porque nos ubica nuevamente en el escenario de que el profesional es el responsable de la adaptación, es el responsable de la satisfacción del paciente. No solamente es el lente, porque yo tomo mi decisión clínica en función a lo que veo al paciente, en función a la curvatura corneal, en función al uso, en función a la película lagrimal, etcétera. Entonces, quizás la venta por internet es más un fantasma que nos hemos querido crear y no es tan cierto, pero va a ser más cierto en la medida que yo fracase en los otros escenarios, ¿no? Sí, digo, ahora sí que en ese aspecto tienes mucha razón, ¿no? Realmente la venta por internet o incluso, ¿no? De repente nos preocupamos porque llegó alguien que se puso enfrente de mi consultorio, enfrente de mi óptica y va a manejar precios más baratos, no sé, productos pues más económicos. Entonces, creo que aquí ya la atención en general del área de optometría o incluso contactología pues nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia, ¿no? Al mostrarles precisamente la importancia o la forma de cómo vamos a trabajar nosotros y pues la gente al final nos va a seguir, ¿no? No sabemos que si hay gente que definitivamente pues va a decir, no, pues es que yo busco algo económico y me voy a ir a buscar eso, ¿no? Pero si nosotros les vamos mostrando precisamente todo lo que conlleva el trabajar en este caso en el área de optometría o en el área de contactología, pues la gente poco a poco va a ir aprendiendo a darle esa importancia, ¿no? Incluso de repente, cuando llegan a tener algún problema, por ejemplo, con lentes de contacto, ¿a quién culpan a ese lente de contacto?
y realmente sabemos que no es así, que de repente todos los problemas vienen derivados por un mal uso del lente de contacto o por una desinformación que pues nosotros como profesionistas o como profesionales no les proporcionamos en el momento apropiado. Sí, y es un aspecto clave ese que tú mencionas porque muchas veces creemos que el lente lo es todo y el profesional no es que el profesional lo sea todo, sino que el profesional sí que toma la decisión de qué lente adaptar, ¿no? O sea, este paciente con estas características se hace acreedor a un lente marca A. Este otro paciente, un lente marca B, este otro paciente, un rígido gas permeable marca la que sea. Entonces, definitivamente el profesional es el que toma la decisión en función al caso del paciente, ¿no? Y en función al caso, que es la córnea del paciente, la superficie corneal del paciente, cuanto más datos tenga, regresamos a la pregunta que tú planteabas de manera preliminar en el manejo de la entrevista el día de hoy, que era moda o necesidad, ¿no? Entonces, yo voy a tener en la medida de que requiera más datos del paciente, mayor cantidad de información y se convierte más en una necesidad el tener información de ese paciente que en una moda, porque la moda es simplemente una situación circunstancial que ocupa un espacio de tiempo y luego pasa. En este caso en particular, pues la topografía no va a pasar, ya la tenemos más de 30 años y hemos ido viendo la evolución de las topografías, ¿no? Desde el topógrafo de reflexión hacia los topógrafos analizadores compactos o tipo OCT, que nos están dando muchísimo más información de la superficie anterior y posterior de la córnea, lo cual es una gran ventaja. Y uno de esos ejemplos, pues, es el Pentacam, ¿no? Sí, claro, nuevamente, ¿no? Siempre es importante conocer los diferentes topógrafos que existen, porque pues cada uno tiene esas ventajas, tiene desventajas, y pues hablamos de un Pentacam, pues creo que la mayoría quisiéramos tener uno, ¿no? De repente, pues es lo que encontramos más a nivel hospitalario o a nivel quirúrgico, precisamente porque pues se utiliza mucho en oftalmología, ¿no? Sin embargo, también nosotros podemos sacarle mucho provecho a un Pentacam porque pues nos da una información mucho más amplia que solo un topógrafo de reflexión, ¿no? No es menospreciar a los topógrafos de reflexión, nos dan una información bastante útil, ¿no? En cuestión de adaptación de lentes de contacto, en cuestión de diagnóstico también. Y de repente, pues nuevamente, ¿no? Siempre es importante conocer, pues, el funcionamiento de ese topógrafo, ¿no? Qué información es la que nos va a proporcionar y cómo vamos a utilizar esa información. Claro, porque cuando uno, por ejemplo, ve a priori, y tú mencionabas, por ejemplo, el criterio de semaforización, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, en los datos de la izquierda hay dos elementos marcados en rojo que nos están dando una alerta, ¿no? Algo pasó, algo está pasando, esta córnea que aparentemente pareciera normal y cuando yo comienzo a analizar veo, bueno, es curva, pero en el Pentacam, que ya nos da el criterio de, digamos, de espesor a través de paquimetría, yo puedo ver que la córnea, la posición más delgada de esta córnea bajo este equipo es solo 348 micras. Estamos hablando de una córnea muy delgada y probablemente estamos hablando de una ectasia en este paciente que tiene característica más de córnea posterior que anterior, que con un topógrafo de superficie anterior se me va a pasar, ¿no? O sea, de manera preliminar no lo voy a poder cuantificar. Sí, y nuevamente, ¿no? Por ejemplo, un Pentacam nos va a ayudar mucho a seleccionar, en este caso, no sé, el tipo de adaptación que nosotros vayamos a requerir para ese paciente, ¿no? Definitivamente el hecho de que nos proporcione la paquimetría, pues nos va a ayudar precisamente a seleccionar qué lente de contacto o qué diseño es el que nos va a dar mejores resultados, ¿no? O incluso si estamos observando un mapa de elevación en el que la córnea tiene un astigmatismo muy elevado, pues de repente el hecho de tratar de poner un lente de contacto esférico, pues sabemos que nos va a dar ciertas limitantes, tal vez no solo en cuestión de agudeza visual, sino en el desempeño que va a tener, el movimiento excesivo probablemente, ¿no?
Y en este caso, si estamos hablando ya de una ectasia con un adelgazamiento, pues sabemos que también el poner un lente de contacto RGP corneal, pues podemos poner en mayor compromiso esa córnea. Entonces podemos optar nosotros por seleccionar un lente de contacto tal vez escleral. Entonces, precisamente de eso se trata, ¿no? De saber ir manejando esta información para irnos ayudando precisamente a seleccionar, en este caso, el mejor lente de contacto o la mejor opción de corrección. Claro, porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, este tipo de datos en los mapas de elevación anterior y posterior, podemos comenzar a ver que de repente, pues, un lente de contacto, por las diferencias entre la parte más alta y más elevada y más baja de la córnea, no nos van a permitir adaptar un lente de características corneales y nos obligan a un lente de contacto escleral. Entonces, todos esos datos, pues, van a ir sumando, ¿no? Como tú decías, ya tengo el equipo, pero debo aprender a analizar los resultados del equipo para poder tener un mejor entendimiento de cuál es la utilidad que le estoy dando, ¿no? No es simplemente el solo hecho de tener más imágenes, sino es el hecho de darle la utilidad realmente al equipo. Entonces, pasa de ser moda a realmente una necesidad. Y como tú decías, de repente, de manera preliminar, no puedo adquirir este equipo porque de repente los costos están por encima de mi presupuesto, pero sí puedo pensar en que remitir al paciente a dónde le pueden realizar este examen si es que el examen que yo requiero en ese momento, ¿no? Es como cuando uno piensa, por ejemplo, en la ortoqueratología y el manejo de la superficie corneal, y sabemos que en esta imagen topográfica podemos observar, pues, un patrón típico de una ortoqueratología y tenemos, perdón, y tenemos datos que cubrir, ¿no? Datos de perfil, por ejemplo, datos importantes de referencia de la superficie corneal que referenciar para ver si realmente el tratamiento está funcionando, porque al final yo voy a tener un paciente adaptado bajo un determinado sistema, que es más un tratamiento que una adaptación, y en función a eso yo voy a poder modular si realmente los cambios están funcionando o voy a realizar cambios en función a lo que estoy observando en la topografía como resultado del manejo del paciente, ¿no? De repente, digamos, el programa es muy bonito, pero no estoy consiguiendo lo que debería conseguir desde la perspectiva corneal. Sí, y el seguimiento, por ejemplo, que podemos darle a estos pacientes, la monitorización, pues es una de las principales ventajas de tener un topógrafo, ¿no? Que podemos ir precisamente dándonos cuenta de cómo se van dando esos cambios, ¿no? Incluso a lo mejor si es simplemente un lente de contacto RGP, que estaba mal adaptado y que nos está produciendo un moldeo, ¿no? Y que ese moldeo tal vez es el que nos está limitando esa agudeza visual. En este caso también, lo que hablamos de ortoqueratología, pues nos va a ayudar precisamente a llevar esa monitorización, ¿sí? Nos va a ir diciendo si el tratamiento está centrado, si está descentrado y qué relación va a tener eso con la agudeza visual. O de repente a lo mejor tenemos una buena agudeza visual, pero en la noche el paciente de repente nos refiere de que tiene deslumbramientos o algo parecido o halos de colores, y entonces podríamos pensar que la zona de tratamiento es demasiado pequeña porque el paciente tiene una pupila muy grande. Entonces, de esta forma es como nosotros pues vamos aprovechando precisamente el uso del topógrafo. Sí, y es importante lo que mencionas porque a veces eso nos permite entender prácticamente lo que está pasando con el paciente, ¿no? Porque como tú decías, la pupila, el nivel del astigmatismo, los cambios corneales que estamos llevando sobre la superficie corneal, que son transitorios, y explicarle al paciente qué es lo que va a pasar. Y yo requiero la topografía para poder hacer seguimiento. Si no la tengo, pues se me hace muy difícil poder hacer un seguimiento real del paciente. Incluso los topógrafos actuales hoy día, pues todos permiten un criterio de simulación. Algunos de ellos te permiten hacer una estimación de qué es lo que vas a obtener con el diseño que vas a adaptar. Entonces, todo eso va sumando a que yo tengo una herramienta que me permite, digamos, predecir lo que va a pasar en esa superficie corneal, en esa característica refractiva del paciente, con lo cual yo puedo darle al paciente una información relevante respecto a su visión, ¿no? Sí, creo que la mayoría, y pues bueno, nuevamente, ¿no? Yo
hablo del Medmont porque pues es el que tenemos aquí en el instituto. Entonces, el Shinipon también, por ejemplo, lo tenemos. Simplemente la cuestión aquí es, el Shinipon no tiene el programa simulado, y la verdad es que esto de los programas o de los fluorogramas simulados, pues nos viene a hacer un poco más ágil el trabajo, ¿no? A facilitar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a lo mejor que estar poniendo un lente, probarlo, evaluarlo, y si nosotros consideramos retirarlo y volver a colocar otro. Entonces esto de repente pues llega a ser un poco más molesto, implica mayor tiempo para el paciente o pérdida de tiempo para el paciente, ¿no? Entonces, el manejar precisamente este programa o el software de fluorograma simulado, pues como tú mencionas, nos ayuda a predecir precisamente de cómo puede ser el desempeño de ese lente de contacto. Claro, no es de que vaya a ser así literalmente, ¿no? Sino que solo es una idea, porque no debemos dejar de lado la participación de los párpados en la adaptación de lentes de contacto, ¿no? De repente podemos tener un fluorograma simulado muy bonito de ortoqueratología o de un lente de contacto RGP esférico, pero cuando lo ponemos y entran en acción los párpados, pues nos cambia todo, ¿no? Entonces, nuevamente no es que no funcione, pero nos viene a facilitar un poco este trabajo. Pero es lo que tú mencionabas, ¿no? No se trata de que el topógrafo me diga qué tengo que hacer, sino que el topógrafo me dé un parámetro teórico que yo compare contra el fluorograma real, ¿no? Es como en esta imagen, por ejemplo, tengo una fluoroscopía simulada y tengo el fluorograma de mi lente y voy a comparar si lo que me está diciendo este esquema teórico va a ser realmente lo que voy a encontrar en la córnea, porque Fausto mencionaba algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta. Es que los párpados más tensos, menos tensos, más altos, menos altos, van a tener una influencia significativa en el comportamiento de un lente corneal, específicamente si es rígido gas permeable. De repente en un lente blando hay menos influencia, pero cuando estamos adaptando lentes rígidos gas permeable, sí vamos a tener una influencia mucho más relevante respecto a la posición y a las características del párpado del paciente. Sí, y digo, algo muy útil, por ejemplo, que yo he visto en los fluorogramas simulados, es que precisamente nos muestra esta pequeña gráfica, por ejemplo, en el caso del Medmont, que nos dice incluso la separación que existe entre el lente de contacto en cada zona, ¿no? No solo en la zona central, sino a 3, a 5, a 7 milímetros, dependiendo así que del área que estemos analizando, ¿no? Y sobre todo lo más importante, del área pupilar. Pero, por ejemplo, si habláramos de un astigmatismo elevado, pues sabremos que la zona de apoyo estaría más en el meridiano horizontal, y que en la parte superior e inferior tendríamos una separación mayor, mientras mayor sea el astigmatismo. Y entonces con esta gráfica nosotros podemos ayudarnos precisamente para ir midiendo o aproximándonos a esa separación que existiría, ¿no? A lo mejor en el centro tenemos una buena separación de unas 20 micras, ¿no? Tal vez un poquito menos, pero en la zona periférica superior e inferior, pues hablamos a lo mejor de 150, 180 micras, y pues ahí decimos que eso ya no sería correcto. Lo ideal sería optar, o podemos incluso diseñar con el software un lente de contacto tórico, ¿sí? Que en este caso precisamente con la intención de acercarnos más en esas zonas y pues mejorar nuestra adaptación. Claro, porque la gran ventaja tecnológica, digamos, de los equipos es que nos permiten hacer muchas interacciones o iteraciones geométricas con respecto a la superficie, ¿no? Eso nos permite a nosotros tener una apreciación, hacer modificaciones previas y luego tratar de evaluar si realmente lo que estamos haciendo está funcionando, y si no funciona, saber por qué no está funcionando, porque yo tengo datos de esa superficie que me van a permitir saber si está muy plana, si está muy curva, si es más delgada, si es menos delgada, de tal forma de que yo pueda tener información relativamente
muy relevante para el caso particular de ese paciente, ¿no? Y como decía Fausto, pues no se trata de que yo tenga todos los equipos, sino que tenga pues una información y un criterio claro de qué equipo podría servirme para determinado caso para poder remitir al paciente, ¿no? Porque si no tendríamos que montar pues consultorios inmensamente grandes para tener todos los equipos y tener una buena billetera para comprar todos los equipos. Sí, y nuevamente, ¿no? Siempre es importante desde nuestra primera valoración que realizamos al paciente, pues ayudarnos precisamente con la retinoscopía, ¿no? Que incluso, pues sabemos que es, creo que la técnica madre de nosotros, ¿no? Que a través de la retinoscopía podemos detectar muchas cosas, ¿no? Con un reflejo en tijera podemos intuir que se trata de un queratocono. Si vemos que ya está opaco o que no nos permite precisamente visualizar bien ese reflejo, pues podríamos hablar ya de alguna opacidad de algún medio, ¿no? Entonces, saber sacarle provecho precisamente a todas estas técnicas o a esta instrumentación precisamente para ayudarnos, en este caso, o orientarnos a llegar a un mejor tratamiento o a un mejor diagnóstico como se requiera. Si vemos que simplemente a lo mejor se trata de un problema refractivo, que no sospechamos nosotros de alguna ectasia, pues podríamos solicitar solamente una topografía de reflexión, ¿no? Pero si estamos nosotros ya sospechando o estamos notando a través de la lámpara de hendidura que ya hay un adelgazamiento, que tenemos una protrusión importante, pues habría que valorar también la paquimetría y sabemos que un topógrafo de reflexión pues ya no nos va a proporcionar esa información. Ya necesitamos recurrir o a un Orbscan o un Pentacam y con todos esos mapas que nos va a proporcionar toda esa información, pues nosotros vamos a poder incluso darle una mejor explicación al paciente de su problema. Claro, y ese, por ejemplo, es un aspecto importante porque muchas veces el paciente, yo trato de solucionar, pero no le explico qué es lo que está pasando y el paciente tiene grandes dudas respecto a aquello y el paciente dramatiza y el paciente se pone en los extremos de que va a perder la visión y realmente lo que nos está sucediendo es que hemos encontrado un problema, por ejemplo, como una ectasia y de repente pues el uso dual de corrección óptica y lentes de contacto van a ser la mejor opción, ¿no? Y regresamos a la pregunta del principio respecto a si moda o necesidad y vemos que moda podría ser una gafa de sol, pero realmente pensándolo desde la perspectiva crítica, realmente corregir adecuadamente la visión es más una necesidad que una moda, ¿no? Sí, no, debemos ir dejando de lado precisamente esas ideas, ¿no? De solo equipar nuestro consultorio para que la gente note que tenemos tecnología, ¿no? Que estamos a la vanguardia, que estamos actualizados, pero pues no tiene ningún sentido si no le sacamos el provecho, si no le sacamos ese jugo a todas esas herramientas que tengamos a la mano, o incluso nuevamente que no tengamos a la mano, pero podemos crear esa comunicación con algún oftalmólogo, con alguna institución privada, un hospital, para precisamente pues tener ese vínculo y canalizar a los pacientes cuando se requiera así, ¿no? Creo que tienes silenciado tu Sí, micrófono, sí, este. tratando de silenciarla, digamos, de redondear la idea respecto a si yo fuera un estudiante o un estudiante de último año que ya está en las prácticas. ¿Cuál sería el mensaje, no? ¿Cuál sería esa información relevante para ellos? Pues digo, dentro de lo más importante es tampoco dejar de lado o hacer menos técnicas que a lo mejor utilizábamos hace 10, 15 años, tal vez más, como lo es la keratometría, nuevamente, porque al final nos sigue arrojando y nos seguirá arrojando información muy útil, ¿no? Sin embargo, pues siempre es importante estar al día, nuevamente actualizarnos en cuestión de conocimiento de nuevas técnicas de tratamiento, en este caso de topografía, ¿no?
y no limitarnos nada más a la parte refractiva, como de repente llega a suceder, ¿no? Salimos de la escuela y pues como vemos que monetariamente es mejor a veces nada más adaptar unos anteojos, nos deja mucho más ganancia, entonces de repente se nos olvida todo lo demás que implica en cuestión de salud visual, ¿no? De repente, lo que mencionábamos hace un momento, si vemos que el paciente se queda en 20/50, pues a lo mejor podemos catalogarlo como ambliope, cuando si nosotros solicitamos precisamente un estudio más específico, podremos darnos cuenta de que se trata de algo patológico. Y entonces, pues estamos ayudando en un diagnóstico mucho más oportuno, ¿no? Si son de los que les gusta o de los que nos gusta precisamente la contactología, pues la topografía es una herramienta muy útil que vamos a tener que manejar y seguir manejando por mucho tiempo, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene, claro, y, por ejemplo, que se vayan familiarizando con nuevas técnicas como lo es la ortokeratología, que incluso ya hay, pues, como resoluciones, ¿no? Que nos da la OMS precisamente para llevar o crear un plan precisamente de cómo atender cuestión de miopía, ¿no? Control de miopía. Entonces, pues a todos los que estén interesados en contactología o simplemente en mejorar su práctica clínica, ¿no? Pues familiarizarnos bastante con esta tecnología que tenemos, ¿no? Que no es precisamente por moda, sino es por una necesidad. Claro, sí, y es importante que entendamos, tengamos eso muy claro, ¿no? No estamos hablando, y en el escenario, digamos, de desarrollo tecnológico, nosotros hemos ido tomando, porque al principio hablábamos de finales del siglo XVIII, sí, digamos, suena muy lejos, muy antiguo, pero fue un aporte de estas personas, von Helmholtz y inicialmente algunos autores complementarios que son los que concibieron la idea de tratar de medir la córnea. Posteriormente, pues Yaval y colaboradores y von Helmholtz que diseñaron los topógrafos que usamos, los queratómetros, perdón, que usamos durante muchos años. Luego, bajo el esquema de desarrollo de algunos otros profesionales, pues se creó la topografía corneal de superficie anterior como una opción complementaria a la valoración de más elementos de juicio sobre la superficie. Y luego, subsecuentemente, perdón, los análisis tipo Pentacam, Sirius o Galilei nos dieron muchísima más información, ¿sí? Que estuvieron enfocados en el aspecto de cirugía refractiva, pero que desde la perspectiva refractiva para nosotros también fueron muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la evolución del conocimiento nos va permitiendo mayor cantidad de tecnología accesoria que debemos hacer nuestra, ¿no? No debemos huirle, no debemos satanizarla, no debemos condenarla, sino al contrario, debemos hacer esa tecnología nueva, esos conceptos nuevos, debemos hacerlos propios. Sí, ¿no? Y lo importante, no caer en esa pelea precisamente de yo soy mejor, yo soy optometrista o yo soy oftalmólogo, yo soy empírico. Nuevamente, aquí lo importante es realizar nuestro trabajo de la mejor manera y eso es lo que va a hablar de nosotros como profesionales. Sí, ese es un punto importante, ¿no? Porque no, el equipo no me hace mejor profesional, sino yo soy mejor profesional en la medida que puedo utilizar mejor el equipo que tengo disponible, mejor los datos que tengo disponible. Y es un buen mensaje para los profesionales, los estudiantes, por ejemplo, futuros profesionales que tienen que tener claro en que si tienen la suerte de tener disponible algún equipo que tiene un nivel tecnológico alto, pues definitivamente eso va a permitir dos cosas: mayor cantidad de información por un lado, un mejor servicio profesional por otro lado para los pacientes, y eso es parte importante del rol que jugamos dentro de la salud visual, ¿no? Sí, no desestimar la tecnología que teníamos nuevamente hace 20, 30 años.
nosotros de repente aquí en el instituto salimos a prácticas a comunidades a los alrededores y pues a veces no tenemos la forma de llevar el topógrafo, de llevar una lámpara de hendidura. Entonces tenemos que recurrir a técnicas, pues a lo mejor de hace 10 o 15 años precisamente, pero que nos dan pauta para ayudarnos a resolverles, perdón, esos problemas, ¿no? A los pacientes. Claro, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de ir a brigadas con estudiantes a zonas rurales donde, por ejemplo, durante determinadas horas del día no hay energía eléctrica, entonces te tocaba llevar los retinoscopios con los mangos bien cargados para poder hacer refracción, digamos, de manera preliminar a un grupo importante de pacientes y luego, pues en el momento que había fluido eléctrico, pues utilizar el autorefractor, utilizar cualquier otro, digamos, otro equipo que pudieras tener a la mano. Pero de manera preliminar, pues ibas preparado, entre comillas, para la guerra, ¿no? O sea, lo que tuvieras a la mano es lo que tenías que usar y tenías que tener todas las herramientas disponibles, pero tener la base clara, ¿no? Para poder hacer un buen examen de tu paciente. Sí, y pues bueno, ¿no? Ya si tenemos la posibilidad de recurrir a esta tecnología, pues nuevamente sacarle el mayor jugo, explotar toda esa información que nos van a proporcionar, háblese de un topógrafo, háblese de un OCT, de cualquier instrumento tecnológico que tenemos actual, pues precisamente nos van a ayudar, ¿no? Nos van a ayudar no solo a nosotros, sino a nuestros pacientes. Sí, ha sido pues definitivamente una conversación muy relevante respecto a este tema de tecnología, de exámenes objetivos que tenemos hoy día disponibles, que ya tenemos que hacer propios cada vez más en la medida de las posibilidades. Pues comenzamos con un consultorio más pequeñito y vamos a ir escalando en el tipo de tecnología que vamos a tener que ir adquiriendo. Es como tener pues hoy día un celular de hace 20 años, ¿no? O sea, estaríamos totalmente desfasados, no tendríamos ni para WhatsApp de repente, ¿no? Entonces, y sabemos que la tecnología es eso, la tecnología nos va permitiendo acceso diferente, mayor velocidad, comunicación. Pues hoy día tenemos tecnología 5C para velocidad de internet, ¿no? O sea, las cosas van cambiando y nos va permitiendo pues plataformas diferentes de desarrollo. Creo que eso es una buena reflexión respecto al uso de la topografía propiamente dicha, que como habías tú mencionado al principio, en la discusión de si moda o necesidad, pues definitivamente concluimos que sí es una necesidad hoy día, ¿no? Ya siglo XXI, entrado pues los primeros, la quinta parte del siglo XXI, pues hoy día sí tenemos una necesidad de tener mayor cantidad de información respecto a la superficie corneal de nuestros pacientes para tener un mejor manejo. No podemos regresar pues 30, 40, 50 años en el tiempo para decir, tengo esto, pero voy a seguir utilizando esto. Tengo esto, pero a esto le voy a dar otros usos en la medida del paciente que tenga delante mío para tener un mejor servicio. Así que nada, Fausto, ha sido un placer conversar el día de hoy contigo respecto a este tema de topografía corneal, si es que era una moda o una necesidad. Sabemos que las modas son transitorias, las modas se reciclan, pero esto no es una moda, es realmente una necesidad la que tenemos como compromiso para con los pacientes. Así que nada, te ofrezco los micrófonos para tus palabras a los que nos escuchan a través de estas transmisiones de Franja Visual. Pues nada, Guillermo, muchas gracias a ti por la invitación y a Franja Visual por el espacio, ¿no? Y el hecho de compartir, pues, un poquito de opiniones, compartir experiencias precisamente con colegas de diferentes países de Latinoamérica, como cada miércoles, pues nos va haciendo precisamente reflexionar, ¿no? Sobre dónde estamos y hacia dónde queremos llegar como gremio, en este caso, optometría o como contactólogos, ¿no? O como educadores. Creo que es nuestra responsabilidad seguir trabajando a nivel institucional, pues para crear mejores profesionales en un futuro. Claro, y en este caso en particular, pues todos estamos congregados a través de una, digamos, una comunidad, una colectividad de profesionales que queremos hacer las cosas mejor, que estamos
digamos, bajo la umbrella de Yacle, tratamos de utilizar esta plataforma para pues ir más adelante e ir hacia adelante, tratando de ofrecer lo mejor de nuestro conocimiento para un mejor servicio profesional a los pacientes, lo cual tiene mucho interés también la industria, que es la que de alguna forma auspicia Yacle, para el adecuado desarrollo. Así que nada, muchísimas gracias Fausto por tu participación el día de hoy. Ha sido muy interesante conversar contigo respecto a este tema en particular, de enfocar el tema desde una perspectiva, digamos, no extremadamente numérica, sino desde una perspectiva más del carácter que tiene la topografía como un examen de soporte en la práctica clínica. Así que muchísimas gracias por tu disposición y tiempo a participar el día de hoy y nos escucharemos la próxima semana en otro programa de Yacle. Pues nuevamente muchas gracias, Guillermo, y un saludo a todos. Gracias, Fausto. Y recordarles que el examen de este año es año impar, tenemos examen de acreditación. El examen de acreditación para Fellow de Yacle es el 12 de noviembre de este año, que la plataforma de Yacle a través de Yacle Top está disponible para los miembros de Yacle para que puedan participar de los programas de educación a distancia, por ejemplo, y preparar su examen de acreditación de una mejor forma, que este año va a ser virtual debido a las características que tenemos de la pandemia. Así que nada, todos son bienvenidos a participar activamente de estos programas que están diseñados para los miembros de Yacle, y también los invitamos también a los miembros de Yacle que participen del programa que tenemos todos los miércoles como miércoles de contactología. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Chao.